Para todos ustedes les doy la bienvenida. Profesor, la clase es suya a partir de ahora. Hay que tener en cuenta que el Mercosur, así como está construido hoy, es el proceso de integración más avanzado, porque no solamente es, así como le dice el tratado, que tiene componentes eminentemente económicos, comerciales, también avanzado en temas de democracia, en temas de derechos humanos, en temas de circulación de personas, en tema migratorio. Y bueno, tiene aristas mucho más de lo que se había pensado en construir al principio, pero por supuesto no ha avanzado también en algunos aspectos como el de la coordinación de las políticas macroeconómicas. Justamente acabo de terminar un libro sobre coordinación de políticas macroeconómicas que lo hemos hecho a través de Amazon, es el último libro que tengo sobre coordinación de políticas macroeconómicas, que creo que es un elemento demasiado importante para que la integración. Entonces, vamos a empezar un poco y quiero resaltar en primer lugar que el Tratado de Asunción es como la constitución de cada uno de los países. Es importante en cualquier tipo de negociaciones, porque las negociaciones parten de alguno de esos párrafos, al momento dado que uno negocia. Y la negociación puede ser pública, o puede ser privada o mixta de alguna manera. Y cuando uno ha participado en negociaciones, plantea posiciones en una agenda, en un debate, especialmente porque en el caso del Mercosur tiene que haber consenso. Es decir, si uno de los países miembros no está de acuerdo, eso no se aprueba. Por lo tanto, se vuelve otra vez. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? La Unión Europea tiene en realidad diferentes modalidades, no solamente el consenso, unanimidad, sino por ejemplo, mayoría absoluta o mayoría simple, ¿no? Entonces, de ahí es que hay muchos aspectos en los cuales avanza. Bueno, el Mercosur es un nuevo esfuerzo. Cuando yo estuve en las negociaciones al principio nos dijeron, a mí me tocó coordinar todas las negociaciones del Mercosur en las primeras etapas. Estuvimos en la firma del Tratado de Asunción, que justamente el 26 de marzo se cumplen los 30 años, bajo la presidencia pro tempore del Mercosur, se hizo en el Banco Central del Paraguay, y cuando eso nosotros negociamos un nuevo proceso de integración. Queríamos separar un poco lo que era ALADI y hacerlo de una manera que esté relacionada de alguna manera con el GATT, con el Acuerdo sobre Comercio y Tarifas, que luego se convirtió en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, un nuevo esfuerzo. Hay que tener en cuenta que el Mercosur se notifica a la ADI a través del Acuerdo de Complementación Económica número 18 y también se notifica a la Organización Mundial del Comercio, de tal manera que ese acuerdo multilateral privilegie a los socios y no sea extendido a los demás. Entonces, vamos entonces a abrir el espacio para quienes tengan alguna pregunta, alguna consulta que hacer al profesor de esta exposición, para que lo hagan. Pueden ir levantando la mano, no hay ningún problema, estamos en tiempo de preguntas. Yo tengo una consulta. Sí, Franco. Mi pregunta, para no ser tan larga, y disculpas a los demás asistentes, es respecto a las preguntas. La mayoría las pude contestar bien, sin embargo, no pude contestar bien la pregunta número 3, en donde se pregunta sobre, con la información que se dispone, si el Mercosur es, y da una serie de opciones, de las cuales, luego de leer el material, me pareció que podría ser una unión aduanera imperfecta, pero tengo mis dudas respecto a eso, sobre todo por lo que justamente hablaba usted recién hace unos minutos. Y la segunda pregunta es respecto a la número 11, en la cual habla del sistema de votación, y no encontré material suficiente como para poder contestarla. Sí, bueno, gracias Franco por la confianza y la participación y su experiencia en su grupo 3
que es un grupo que se ha movido mucho y es un grupo que tiene la complejidad de los sectores con los comités y todo ese tipo de cosas. Son negociaciones permanentes que están trabajando cada uno de los sectores, ¿no es así, Franco, no? ¿Mm? Así es. Bueno, sobre su pregunta, lo primero, hoy si uno analiza es una zona de libre comercio imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque el sector de azúcar no está, o sea, hoy uno quiere importar de Brasil a Paraguay, por ejemplo, azúcar, no lo puede hacer si no tiene un permiso de importación, ¿eh? Licencia de importación. Okay. Y por otro lado tiene que pagar un impuesto del 30%. Eso pasa también con Argentina, con otros niveles, digamos, ¿no? Sí. Entonces no hay una libre circulación del azúcar en Mercosur. Eso claro, pasa con la sí. industria automotriz también, digamos, ¿no? En el Si sentido me que hay permite la acuerdos. opinión, después de tantos años, uno siente sabor a poco Sí, de exactamente, que ¿no? esto haya sucedido así. Bueno, y Bueno, para eso nosotros planteamos eso, un mayor conocimiento, un mayor liderazgo en todos los sectores, ¿no? Porque no claro, solamente es el sector gobierno, sino el sector empresarial, el sector de los trabajadores, el sector de la academia también. Yo creo que la academia ha acompañado poco todavía, ¿no? Al proceso, ¿no?, de así es. integración. Y tienen las etapas, ahí en el documento hay etapas, ¿no? Hasta la Unión Económica completa, de alguna manera, ¿no? Que es la que tiene la Unión Europea, ¿no? Hasta constituciones tienen ellos, ¿no? Aprobados. No es una unión aduanera imperfecta, es una unión aduanera imperfecta, ¿por qué? Porque no está aplicado el arancel externo común en todos los países, el mismo para todos los productos, ¿no? Y hay excepciones. Y no tenemos una política comercial común en varios aspectos. Entonces, no es un mercado común, imperfecto también, porque tenemos libre circulación de alguna manera en temas de residencia. Por ejemplo, podemos ir a la Argentina, tener una residencia temporaria por un tiempo y luego una residencia permanente y poder trabajar y tener todos los derechos, digamos, y obligaciones de un ciudadano en la Argentina. Eso se ha logrado, por ejemplo, ¿no? Parado, Entonces, pero mi pregunta es, ¿cómo están los países del Mercosur, ya sea en el avance de la biotecnología? Hablando de forma rápida, antes de la pandemia, ¿cómo estamos en esa parte de servicios y en aranceles? bueno, en temas de biotecnología, yo hice un breve trabajo acá en Paraguay, especialmente biotecnología agrícola, ¿no? Porque la biotecnología tiene diferentes áreas, ¿no? Uh-huh. En biotecnología agrícola, el Mercosur es líder mundial. Estamos hablando de tener laboratorios como Embrapa en Brasil, enormes y que lideran, o en el caso argentino también, ¿no es cierto? En todo lo que es producción agrícola, de granos y otros productos. Por eso somos líderes mundiales en lo que es soja, lo que es maíz, inclusive arroz y todo ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive algodón ahora, con un gran exportador como Brasil. En producción agrícola estamos bien. Biotecnología en el sistema de salud son los argentinos y brasileños que están relativamente bien, porque tienen un sistema de salud y un sistema de seguridad social mucho más amplio, abarcante y mucha demanda en ese sentido, ¿no? Pero no logramos, lógicamente, tener el nivel de un Reino Unido, o los Estados Unidos o la Unión Europea. Aún así, la Unión Europea tiene dificultades y recién ahora se tiene vacunas, ¿no? Pero sí hay un potencial enorme. Dependerá mucho de la cooperación de los países. Mercosur ha tenido un fondo que se llama FOSEN, que es el Fondo de Convergencia Estructural, y ese fondo de emergencia estructural de 1.000 millones no ha podido ser renovado todavía por una crisis interna de cada uno de los países. Un segundo fondo de más de 1.000 millones de dólares y no tenemos un fondo de emergencia.